un enorme placer que ustedes nos acompañen aquí a esta cátedra abierta de nuestro Instituto ILB, Centro de Enseñanza Superior. Soy el maestro Alfredo Flores Cárdenas, también docente de esta institución, del cual nos sentimos muy orgullosos porque uno de los propósitos que tiene ILB es de acercar a todos nuestros estudiantes, profesionistas y sobre todo el público interesado en una parte que nos apasiona bastante y que es entonces el derecho. Es un momento importantísimo porque ILB lo que trata es de que con estas actividades que hemos de decirlo, son gratuitas y abiertas al público, sirven precisamente para fomentar nuestra actualización profesional, el intercambio de ideas y la difusión de algo que nos hace muchísima falta, el conocimiento jurídico de la que todos exclusivamente y todas debemos de formar parte porque es una situación fundamental en nuestro país. Y bueno, pues dentro de esta situación, dentro de este esquema, no me queda nada más que agregar a nombre de ILB, Centro de Enseñanza Superior, su presencia aquí y pues sobre todo, que es precisamente lo más importante, en este momento tan importante y tan fundamental que implica el título del día de hoy que el maestro Gustavo Mancilla Morga nos va a deleitar con ese punto tan importante que es el juicio de amparo en la actualidad, estrategias, retos y errores frecuentes. Me permito presentar a nuestro expositor, el cual pues tiene una pues amplia experiencia en lo que efectivamente está ahí. El maestro, el maestro Mancilla Morga es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí estudió la licenciatura en Derecho, estudió en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico la especialidad de amparo en el Centro Universitario España y México, obtuvo la maestría en Ciencias Penales, es maestro en Derecho Constitucional Amparo por la Barra Nacional de Abogados. Como experiencia laboral, el maestro es fundador y director general del Grupo Consultores Jurídicos Sociedad Civil. Ha sido asesor jurídico externo en la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación de la Legislatura del Congreso de la Unión. Ha sido secretario proyectista de la Sexta Sala del Poder Judicial de la Ciudad de México, abogado general de la Universidad Cook y del Centro Universitario España, supervisor del área civil en ALC, Accounting and Law Consulting, Sociedad Civil, jefe del Departamento de Normatividad y Amparos en la Dirección General de Transporte Público de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, asesor jurídico de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, abogado contencioso externo de cartera judicial y asesor jurídico de la gerencia en el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el FONACOT, jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de Protección Civil y Bomberos del Honorable Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, gerente jurídico y corporativo de la Corporación Jurídica Empresarial y Familiar, y bueno, una amplia gama de situaciones importantísimas que tiene nuestro ponente. Yo creo que es un momento importantísimo para nuestra vida jurídica que nosotros lo tengamos presente y que le agradecemos ampliamente al maestro su presencia, su tiempo, sobre todo su conocimiento, que es importante en esta cátedra que tiene como objetivo el generar un espacio de análisis académico sobre la importancia actual del juicio de amparo dentro del sistema jurídico mexicano a partir de la experiencia profesional y académica que tiene nuestro expositor invitado. Es un honor, un gusto, maestro. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. A nombre de ILB, Centro de Estudios Jurídicos, le damos la más amplia bienvenida. Y bueno, en este sentido, nada más para comentarles, vamos a dejar que el maestro nos haga el grandísimo favor de presentar todo lo que tiene ahí preparado para nosotros. Hay que ponerle atención y bueno, pues es una oportunidad importante. Entonces,
Ya cuando termine su exposición, pasaremos a un momento de preguntas y de respuestas, ¿vale? Maestro, son suyos los micrófonos. Adelante y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, en la cual es un honor estar aquí con ustedes. Pues yo siempre he dicho es charlar, platicar aspectos sobre, sobre un tema en específico, como es precisamente el juicio de amparo. Agradezco a todos su presencia y bueno, pues vamos a dialogar y destacar sobre todos los aspectos desde que entró esta reforma constitucional en el 2011 en materia de derechos humanos y más en la ley actual que tenemos a partir del 2013 de la nueva, bueno, de la ley actual amparo, abrogando la anterior. Y bueno, que esto pues han pasado precisamente 13 años desde que entró en vigor nuestra ley de amparo y que pues obviamente ha habido avances positivos, negativos, así cuáles son esos retos que constituye a 13 años de su implementación. Pues se ha escuchado en las universidades, en los institutos, en el medio jurídico, pues cuál han sido sus avances, esas pues aspectos positivos y negativos que ha tenido a raíz de la entrada de esta ley del 2013, con base a la reforma constitucional del 2011. Pues todo cambió. O sea, hace 13 años cambió un panorama importante en cuanto a la reforma constitucional, ya hablando de derechos humanos, lo que ya se eleva a rango constitucional, cuando anteriormente pues ya existían, pues no eran como, pues, existían los derechos humanos, pero obviamente otras cuestiones que se llamaban garantías individuales, garantías sociales, derechos fundamentales, en la cual, pues obviamente fue cambiando todo este panorama, ¿no? Y si tocamos el aspecto de nuestro gran doctor Héctor Fitz Zamudio, que en paz descanse y gran ilustre, nos dijo que el juicio de amparo, siempre dijo, el juicio de amparo es la máxima institución procesal y el cual, pues, estoy totalmente de acuerdo y todos estaríamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y si retomamos todas esas ideas, aportaciones que también pues ya se nos adelantó nuestro maestro, el doctor Ignacio Burgoa, que tuvo la oportunidad de ser su alumno hace muchos años, pues también nos hablaba de tantas cosas que en su momento el amparo antes, y si él viviera, reviviera más bien dicho, y viera ahora cómo está estructurado, cómo opera el juicio de amparo hoy, pues estaría de otro lado increíble pensar de lo que está pasando. Pensemos un ejemplo. Con la introducción de la nueva ley de amparo y la reforma que hice referencia, pues también ahora el amparo va a proceder contra ciertos derechos fundamentales entre particulares. Yo recuerdo en las clases de nuestro doctor Burgoa decía, ¿cómo, cómo un particular equiparable a una autoridad puede violar derechos humanos? Eso es imposible, eso no puede ser. Por eso, si viviera y reviviera nuevamente el doctor, pues se daría cuenta ahora cómo se está tocando este aspecto importante en cuestión de los derechos fundamentales derivados entre particulares. Y así podemos ir tocando varios aspectos. Yo aquí hice una, obviamente, pues va a ser difícil tocar por detalle todos los aspectos, pero yo hice una especie de resumen sobre los temas más relevantes en las cuales desde la reforma de la entrada en vigor del 2013 a la fecha, pues ha habido casos muy importantes, figuras que no existían y que figuras cómo se va adecuando, cómo se va implementando estas figuras en la actualidad, tanto los como los jueces, magistrados y ministros, nosotros como abogados postulantes y también que hemos estado en los dos lados, pues poner en la práctica, pues no es fácil, compañeros. Es decir, yo siempre he dicho, esto lo sabemos, el amparo es muy técnico, muy complejo. Y bien decía otro maestro que tiene la oportunidad de conversar, Telles Espinosa, en su libro de diálogos, charlas de amparo, usar correctamente la técnica del amparo. Y esto es lo que nos permite establecer eso, conocer la técnica, cómo
porque es complejo, no es fácil. Y como siempre he dicho, entre pasan los años, más nos damos cuenta que es difícil más conocer la figura del amparo, que es algo específico. Y siempre también lo he dicho con mis alumnos y en los foros, el amparo mete sus narices en todas las ramas del derecho, en todas. Es una rama en la cual pues no podemos dejar de ver aspectos del derecho del trabajo, aspectos del derecho fiscal, del derecho administrativo, el derecho civil, mercantil, familiar, penal, todas mete sus narices o se inmiscuye el tema del juicio de amparo. Como lo dijo, lo acabo de decir, Ixamudio, nuestra máxima institución procesal. Y si tenemos que todavía de existencia casi 190 años de esta figura, que gracias a Manuel Crescenzo Rejoni, Mariano Otero y otros que dieron parte del origen del nacimiento del juicio de amparo en México, pues obviamente pues con el tiempo, en todas las constituciones y nuestra constitución actual, pues va eh, ampliándose, se va modificando, se va renovando, se va reestructurando el juicio de amparo. Y entonces, pues vamos a ver qué aspectos eh, ha habido y pondré algunos casos específicos sobre algunos temas que nos daremos cuenta de la complejidad y de los grandes avances y los retos que nos espera ahorita y mañana, el día de mañana, sobre esa figura. Por ejemplo, uno de los avances y retos que hubo fue sobre la procedencia del juicio de amparo frente a violaciones de derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Esto también muy importante porque existe una diversidad de tratados, acuerdos, convenciones internacionales que el Estado forma parte y que pues como Estado de Derecho los tiene aplicación y está a la par con la Constitución, en el cual no podemos dejar a un lado algunos temas de tratados internacionales en relación a la procedencia del juicio de amparo en ese sentido. También los efectos generales del juicio de amparo, el principio de la relatividad de las sentencias, precisamente que hablaba hace rato de Mariano Otero, en el cual cómo se han dado sus efectos y que en su momento, si nos da el tiempo, haré mención, si no, algunos casos que yo mencionaré. Otro aspecto son el interés legítimo, tanto lo individual y colectivo, como em, se va reformando todavía la reforma del año pasado, en octubre, que se hubo una reforma muy importante en materia suspensional en el juicio de amparo, pues nos vamos a dar cuenta, todos aquellos ahora que más que nada que permita el acceso, como dicen, el acceso a la tutela judicial, a que los gobernados tengan este instrumento jurídico de poder, pues pues tanto más que nada evitar sus violación de derechos, si se dan si la violación de sus derechos humanos, inmediatamente buscar la reparación integral de esos derechos. No tanto la restricción, la reparación integral, que es otro tema importante que también está dentro de ello, en el cual uno de los retos es que tenga que adecuarse esta ley de amparo o la función, considerar que cuando se violan derechos humanos, se contemple la figura de la reparación integral de esa violación o ese daño en cuanto a los derechos humanos. ¿Sí? Y entonces, esto, pues, ha sido un tema que los jueces, con cuanto a la aplicación, cómo voy a reparar, cuáles son los parámetros para que el Tribunal de Amparo, llámese colegiado, llámese Suprema Corte, juez de distrito en este caso, cómo va a dar esa reparación. Y hoy más adelante pondré, repito, unos casos ya en específico. Otro aspecto que también ha causado una cuestión muy delicado, el tema de la improcedencia y del sobrecimiento. Sabemos cuándo el amparo es procedente, cuándo el amparo no procede, ¿sí? Y bueno, pues tenemos ahí unos artículos referente a la ley de amparo en los que permite que, pues para estos casos, no pueda proceder el amparo, ¿no? Hay resoluciones que sabemos que son inacatables, que no hay manera ni poderlo combatir en el juicio de amparo, ¿no? Y bueno, otra de la reforma de octubre del año pasado de la Presidenta de la República fue precisamente
que las reformas, adiciones a la Constitución, ¿verdad? No procede el juicio de amparo. Ya estaba contemplado. em, en este caso, en la ley de amparo, si no recuerdo, el 76 de que habla, que refería el amparo es improcedente hacia reformas o adiciones a la Constitución. Ya estaba contemplado, pero lo tuvieron que elevar a rango constitucional y meterlo ahí para los efectos de que para ese tipo de supuestos el amparo es improcedente. Entonces, vamos viendo cómo en algunos casos hace que se niegue el acceso en algunos aspectos a la justicia, y como lo marca el 17 constitucional, que sea el acceso a la justicia, a la tutela judicial, y que todos tengamos el acceso a ello, y si más si hay violaciones de derechos humanos, exista un tribunal que conozca de ello, que no ponga tantos requisitos, tantas formalidades, tantas cuestiones, que imprimir que sea más fácil y accesible el tema del juicio de amparo. Y eso es la idea original del juicio de amparo. Siempre fue el juicio de amparo, viéndolo desde el punto de vista histórico, basado en los principios de la rapidez, el principio de flexibilidad, el principio de la concentración y el de la oralidad. Cosa que en su momento ahora, con la reforma del 2013, sí se permite en algunos aspectos el tema de la oralidad, aunque meramente el amparo es meramente escrito, pero en algunos aspectos sí se permite ya el tema de la oralidad, el tema del amparo por comparecencia. Así lo dice la ley de amparo, ¿no? ¿En qué caso nos va a permitir que esa situación de la oralidad? Ahora, sabemos que la oralidad está ya en todas las ramas del derecho. Sí, o sea, empezamos con la materia penal, la reforma del 2008, también cuando surgió la implementación de los juicios orales aquí en México, que se reformó todo el aparato del sistema de justicia penal, ¿no? Y en el famoso sistema penal acusatorio, y de ahí pues, vinieron las demás implementación, reformas, ¿no? En las leyes como la materia familiar, la materia mercantil, la materia laboral, y todas aquellas en las cuales ya opera la oralidad. Y en algunos casos, ¿por qué no? Muchos dicen, ¿por qué también el amparo no puede ser oral? En algunos casos, bueno, ya se tocó que para algunos casos específicos sí está ya el tema de la oralidad. El tema es cómo un reto importante es también que el juicio sea más el tema de la oralidad, para que sea más flexible, más rápido, más concentrado, más rapidez en cuanto a el tema de la impartición de justicia. Hablo en materia de amparo. Entonces, tenemos también otro tema importante sobre el tema de la ampliación de la demanda. También con la reforma se introduce este tema, el tema de la ampliación. Ahora, pues mismo la ley de amparo nos dice, pues los dos supuestos que marca, ¿no? O sea, ¿cuándo es procedente la ampliación de la demanda? Cuando en un momento no estaba contemplado en la ley de amparo de la ley anterior, sí, la ley abrogada, y obviamente pues sí había criterios jurisprudenciales que nos permitía y nos orientaba cuando era procedente una ampliación. Y nos basábamos con el tema de los criterios jurisprudenciales o tesis que conocíamos, ¿no? Entonces, pues por ahí también tenemos, porque ha habido casos que queremos ampliar la demanda por nuevos actos, por alguna cuestión, al momento de rendir el informe a la autoridad, nos vemos la necesidad de ampliar la demanda, y pues a veces tenemos problemas de su inadmisibilidad, ¿no? Que cuando dicen, no, no procede tu ampliación. Entonces, lejos de eso, que sea más flexible, menos formalidad, menos tecnicismo, pues se pueda permitir en un momento dado la ampliación de esa demanda, ¿no? Cuando vemos la necesidad. Y entonces en la práctica nos encontramos con algunas cuestiones que no se permite, ¿verdad? O jueces que desechan demandas de la ampliación. Me tocó un caso, no tenemos muy reciente, un amparo por ahí que amparo contra la cuestión de- del tema de jubilación, por parte del ISSSTE, una persona que pues cuando se jubiló fue calculado con el tema de las UMAS, y que pues después totalmente la Corte se pronuncia que debe ser conforme al salario mínimo.
Entonces hablamos de una retroactividad, pero en beneficio de esa persona, promovemos amparo, rinde el informe a la autoridad, ahí me doy cuenta que incluso anexa el expediente completo, ¿cómo le llaman? Decir, el expediente bueno, un plan integral del caso, me doy cuenta cómo cuantificaron el monto de la pensión, porque nada más yo tenía el título de concesión, no tenía más, no conocía de fondo cómo había sido calculado. Cuando rinde el informe me permite ver todo el expediente, entonces ahí le digo, mira, juez, vengo a ampliar la demanda ahora contra esta autoridad, el de prestación de servicios, prestación de, el jefe de prestación de servicios, de prestaciones sociales, especifica esta situación donde me permite ver que efectivamente hay una cuestión, hechos que yo desconocía al momento de interponer la demanda. Ahora me doy cuenta cómo está integrado y veo aquí todo el cálculo lo amplío y el juez me dice, no procede tu ampliación. ¿Cómo? Y entonces tuvimos que recurrir, nos fuimos con el tema de la queja y el colegiado dijo, no, señor juez, está equivocado. Estamos hablando de hechos que desconocía el quejoso. Al momento que rinde el informe, precisamente se da cuenta de ciertos actos, incluso de otra autoridad que a su vez rinde el informe, diferente al que nosotros hacíamos mención, le atribuyo a esa nueva autoridad, por eso se da el supuesto de la ampliación, y muchas veces nos encontramos con problemas de inadmisión, y esto retarda las cosas, y pues qué necesidad, y nos vamos a la queja, y esto hizo que pues se revocara la decisión del juez y que efectivamente le diera trámite a la demanda. Entonces, cuestiones prácticas que vemos que en su momento deben ser más claros y precisos para que los jueces no nada más rechacen el tema de la ampliación, una figura importante que se introduce a partir del 2013. Otra figura que también dio pauta es el amparo adhesivo, ¿no? Eh, cuando el cual aquel que obtuvo todo o parte se puede adherir al amparo de su contrario, pero ¿con qué fin? Para fortalecer los argumentos hechos valer por la autoridad responsable. En este caso pensemos el tribunal colegiado, bueno, la sala penal o la sala civil, por ejemplo, en un caso, un asunto que resuelve el inconforme o el que no le favorece, interpone amparo directo y bueno, pues ya está esa figura del amparo adhesivo, ¿no? Existía otro tipo de figuras adhesivas como en materia local, la apelación adhesiva o incluso existía la revisión adhesiva, pero no existía el amparo adhesivo, ¿no? Entonces, esto también ha ayudado a contribuir que el amparo, en el amparo directo, ¿verdad? El adhesivo, pues ha permitido, ¿verdad? Que sea más efectivo, más rápido el tema de la resolución del amparo y en el cual también se estudien los argumentos hechos valer por el adherente de esa resolución que obtuvo todo o parte, digamos, o si tuvo todo, pues se va a adherir totalmente y va a reforzar los argumentos que hizo valer la autoridad responsable, ¿no? Entonces la oportunidad que se tiene también por parte de la otra contraria para fortalecer estos argumentos. Y bueno, y la ley de amparo establece el procedimiento, el trámite y todo lo que implica el amparo adhesivo y que en un momento dado ayuda mucho ahora el tema del juicio de amparo. También tenemos algo importante y que en la práctica es difícil muchas veces personas poder identificar cuando estamos en un supuesto de un amparo frente a particulares. Esta reforma también constituyó un paradigma totalmente que hizo que las cosas cambiaran, en el cual cuando estamos en el supuesto, porque pues no en todos los supuestos podemos estar en cuanto a ciertos derechos fundamentales entre particulares, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos como en la práctica se da esto del amparo entre particulares. Voy a poner, hubo un caso que llegó cuando estábamos ahí en la sala correspondiente a la sala penal, en donde se pregunta a uno, ¿a qué están obligados los particulares
a respetar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La siguiente pregunta, ¿están obligados los particulares a respetar la norma de inviolabilidad de las comunicaciones privadas establecidas en el artículo 16 constitucional? Y la siguiente pregunta, ¿se vulnera la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la admisión y la valoración de pruebas consistentes en grabaciones telefónicas hechas sin autorización judicial o consentimiento de los interlocutores? ¿A qué voy con esto? Hubo un caso, ¿verdad?, en el cual esto se dio en el Estado de México, en donde un hombre demanda un divorcio de su esposa ante un juez civil. El demandante alegó que su esposa cometió adulterio y como prueba entregó grabaciones de conversaciones telefónicas, incluso de correos electrónicos, entre la demandada y un tercero. Esta persona, el esposo, consiguió las grabaciones telefónicas sin autorización judicial y sin el consentimiento de la bueno, de su esposa, y sustrajo esas pruebas y lo introduce en el proceso, ¿sí? Obviamente, se siguió todas sus etapas y digamos ahora sí que la conclusión que determinó la Suprema Corte de Justicia de que sí, efectivamente los particulares pueden vulnerar derechos fundamentales en el tema de las comunicaciones privadas, en las cuales se determinó que el esposo había cometido un acto ilícito, esta, cuando obtuvo ¿cómo comunicaciones privadas, como fue grabaciones telefónicas, como fue correos electrónicos, violó el artículo 16 constitucional. Entonces ahí estamos en un supuesto de un amparo entre particulares, ¿ah? Porque llegó, o sea, como el juez no le da la razón, la sala responsable tampoco no le da razón, interpone el amparo directo, ¿verdad? Y alegando que se había violado, la señora diciendo "Es que se violó, se dio una violación de mi garantía o de mis derechos humanos, de mi comunicación privada, porque se obtuvo como media prueba ilícita esos correos de grabaciones o audios sin mi consentimiento y lo obtuvo. Entonces, pues se va al amparo, la corte atrae el caso y resolvió que efectivamente le conceden el amparo, se revoca la sentencia y le conceden el amparo porque se dio una violación de los derechos humanos en cuanto al tema de las comunicaciones privadas. Entonces, vean ahí, estamos en un ejemplo ¿cómo se llama? De un tema de un acto particular. También por ahí tuvimos un caso en el estado de Guanajuato en donde una persona denunció a otra por el delito de amenazas. ¿Cómo? ¿Sí? Como prueba del ilícito, el denunciante presentó la grabación de una conversación telefónica que sostuvo con el denunciado y ahí decía, es que aquí se demuestra que efectivamente el denunciado me estaba amenazando de muerte a raíz de una grabación, un audio. Entonces la pregunta es que el problema jurídico planteado fue el siguiente: poner en altavoz una conversación privada sin el consentimiento del interlocutor no vulnera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas a que se refiere el artículo 16 constitucional. Entonces, pues aquí la Corte dijo, no, que aquí no estamos en un caso, una excepción. No se viola el tema de la inviolabilidad, de las comunicaciones privadas, porque precisamente aquí lo que se obtuvo para acreditar el hecho ilícito fue precisamente gracias al audio y video, aún sin el consentimiento de la otra parte, se pudo demostrar las amenazas que le realizó a la víctima, ¿verdad? En virtud de obtener una prueba de una grabación sobre una conversación telefónica que se sostuvo con el imputado o el denunciado, en este caso. Y entonces vamos viendo ahí precisamente cómo la Corte negó ese amparo, en donde considera que únicamente las personas ajenas a una conversación privada pueden vulnerar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Decía, el interlocutor
que decide compartir con otras personas el contenido de una conversación no transgrede la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Entonces, en consecuencia, la Suprema Corte confirmó la sentencia del juez de amparo. Entonces, toda esa situación, compañeros, como pongo un ejemplo, en el caso de los actos de los particulares, pues nos encontramos muchas veces cuando procede un juicio de amparo contra particulares. Y ahí sí vamos específicos, puedo poner dos o tres ejemplos más. Pensemos, las escuelas privadas. En este caso, eh, mm, ¿cuándo puede una escuela privada violar un derecho humano? Pensemos cuando la escuela se niega la expedición del título de un muchacho que sale egresado, por alguna razón hay retardo de la entrega o de la expedición del título, ahí tenemos un caso para que el afectado pueda poner amparo contra esa situación que constituye la violación, el tema de la educación, del artículo tercero constitucional. Entonces, ahí tenemos ya antecedentes en el cual eh, cómo escuelas privadas pueden afectar, violar derechos humanos. También puede ser un notario público, como también puede violar derechos humanos, una aseguradora, o un hospital privado. Por ejemplo, los hospitales privados que en su momento una mala praxis que puedan cometer en contra del paciente. Por ahí también tenemos un caso que nos llegó en su momento sobre un tema de esta naturaleza, implicó que una mala praxis que un recién nacido que fue atendido en un hospital privado, eh, este, suministró un medicamento que hizo que generara una discapacidad total. Y bueno, pues el juez demanda la vía civil, ese es el tema de esa afectación, no le dan la razón, se va a la apelación, tampoco le dan la razón, se van al colegiado. Y el colegiado pues también consideró que no, porque pues, no se había demostrado con base a la prueba pericial esa afectación que constituyó la incapacidad del menor. Y resultó que pues que llegó a la corte y dijo, espera un momento, o sea, aquí sí se revoca la sentencia porque aquí estamos viendo de que en base a toda la etapa de pruebas que se ofreció y que se desagó, se desarrolló, puede dar motivo de que ese hospital sí violó el tema del derechos de salud del C menor porque fue atendido en un hospital privado. Entonces ahí estamos en otro supuesto, entre otros, voy a poner más ejemplos, ¿verdad? Cómo hospitales privados también pueden darse esta violación de derechos humanos. Las aseguradoras, el tema del contrato de un seguro, cómo puede constituir una violación, las afores, también por ahí, también como actos extraparticulares. Em, Me tocó un caso también, los centros de verificación en temas ambientales. ¿Cómo puede constituir una violación de derechos que se niegan a verificar un auto, por ejemplo, que tengan ahí infracciones de tránsito? Te dicen, ¿sabes qué? Pues aquí me aparece en la pantalla que hay 10 infracciones de tránsito, por lo tanto, no te doy el servicio para la verificación. Espérame. Entonces, tú puedes combatir, digamos, a través del amparo, esa inconstitucionalidad de infracciones de tránsito, las multas. Otro pide la suspensión para los efectos de que se te permita verificar el carro, el vehículo, porque ahí el centro de verificación constituye un acto particular que tiende a violar derechos humanos en materia ambiental, en el cual tú cumples la normatividad ambiental para que tu carro sea sujeto a una verificación y se te niega y por lo tanto lo nombras como tú responsable. O sea, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y como ordenador y ejecutora los centros de verificación y se te permita la verificación del vehículo. Entonces, esto también lo vemos en la práctica, lo vemos constantemente y pues de ahí viene algo que acabo yo de tocar, el aspecto de la suspensión, la materia suspensional, también es otro tema que también constituye algo interesante, en lo cual con la reforma del año pasado, agregado con el tema del interés legítimo, pues más que se permita un mejor acceso
a la justicia y sobre todo en materia de derechos humanos, que se permite más flexibilidad, menos requisitos, menos formalismos, pues parece que pues regresamos hasta el pasado, ¿no? O sea, nos ponen o ponen más requisitos en el tema de la suspensión, para efectos de concederte la suspensión. Ahora te tienes que esperar hasta que se dicte la sentencia, ya no puede ser materia suspensional el acto que tú reclamas, y entonces ahí le pusieron una traba, un problema en cuestión de requisitos que pues, no permite pues el acceso a la tutela judicial. Entonces, son retos y cuestiones que nos vamos encontrando en el tema de la suspensión, en el tema de la suspensional, implica que obviamente pues o representa dificultades para el gobernado al momento de elaborar su demanda, ¿no? O cuando, por ejemplo, otro tema que podemos tocar al respecto, eh, el tema de los alimentos entre parejas, otro tema. ¿Cómo se da los alimentos entre parejas? Encontramos una diversidad de criterios jurisprudenciales hasta dónde se permite esta parte a dónde está, hasta dónde se subsiste la obligación o hasta dónde se termina o no. Entonces, hay una diversidad de amparos directos en revisión o ciertos criterios, como por ejemplo, se excluye la figura del cónyuge culpable, lo que antes también se permitía, no, ya queda excluido la figura del cónyuge culpable. Si ya es culpable, qué efectos tenía, qué efectos sancionales tenía el que el cónyuge culpable, el tema de los alimentos derivados de la nulidad del matrimonio, el pago de alimentos caídos, el plazo para solicitar los alimentos terminado del concubinato, o bien alimentos derivados de la terminación del concubinato, cómo se debe cuantificar la pensión, o los alimentos derivados de la disolución de vínculo matrimonial, o bien que también tocaría ver si al final algo sobre la perspectiva de género en cuanto a la cuantificación de la pensión. Es decir, hasta dónde se extingue esa obligación alimentaria, hasta dónde se permite esa necesidad de recibir alimentos, o bien hasta dónde también se permite el tema de los alimentos que implica derivados de la sucesión testamentaria o intestamentaria. Entonces son criterios también que por ahí, en cuanto al momento que el juez revisa el asunto, pues muchas veces vemos que a veces tiene a rechazarlo, así, sí, a veces no entran al estudio del fondo de manera correcta, y esto, pues esto es una complejidad, un reto que nos encontramos en el tema de lo que estoy hablando, de los alimentos entre pareja, ¿no? O el tema de la diversidad sexual, también, otro tema que también implica es de los derechos de los derechos de la diversidad sexual. O sea, como decíamos, el tema de la perspectiva de género, acabar con esos estereotipos, acabar con esos, discriminación que implica, en cuanto a el tema de la equidad de género, hasta dónde implica que se pueda tener acceso a la justicia, y que obviamente pues tipo de personas pues tengan que tener mayores atención en cuanto a un juez pueda recibir su demanda, ¿no? Desde un juez familiar, o hasta un juez de distrito, ¿no? Que implica poner trabas, tiene que ver siempre el tema del tema de la procedencia del amparo, ver que cómo ha habido criterios que se ha reformado el tema de la improcedencia, y que lejos más de ayudar, están existiendo más trabas en un momento dado para los efectos del acceso a la justicia. Entonces, esto tema también es importante. eh, Algo que también benefició, bueno, también no todo es malo, ¿no? También hay cosas muy buenas a raíz de esta reforma, ¿no? Temas, por ejemplo, lo que implica el tema contra la desaparición forzadas, por ejemplo. ¿Qué hacer cuando se da un caso de un tema de la desaparición forzada? Tenemos por ahí varios requisitos de la Comisión de Búsqueda de Personas, o bien el tema que para los efectos del amparo, que implica, o sea, el artículo 15, que también fue algo nuevo en la ley de amparo,
establece que para ciertas reglas para facilitar a familiares cuando son víctimas de un delito como el caso de la desaparición forzada. Y entonces encontramos para que las autoridades accionen y empiecen a actuar y empezar a la búsqueda, pues tenemos por ahí el artículo 109, ¿no? De la ley de amparo, con relación a ello al 15, en donde encontramos ciertos requisitos más fáciles para reunir y que se eliminan con algunos temas como ya no estás obligado para esos casos formular conceptos de violación, ni mucho menos narrar los antecedentes de la situación. O sea, esto obviamente habla del amparo por comparecencia, que habla el artículo 20 de la ley de amparo, que pues puede ser presentado oralmente o por comparecencia, en el cual establecen una diversidad de reglas de tramitación que faciliten el acceso a la justicia. Y obviamente, cuando se da un caso de un amparo de esta naturaleza, sean menos requisitos, y cuando estamos en un caso de los artículos, actos prohibidos del 22 constitucional, en el caso de la desaparición forzada, en el caso de la tortura, en el caso de la incomunicación, en caso de la deportación, en caso de expulsión, todos esos, la tortura, el tormento, a que se refiere el artículo 22 constitucional, como actos prohibidos, pues permita esta figura de tramitar tu amparo más fácil, menos requisitos para ello. Entonces, esto ha sido algo positivo, ¿sí? Algo positivo, como dije, no todo es negativo. Ha habido casos que obviamente nos encontramos, pero también ha habido casos que tienden a ayudar y a favorecer. También tenemos, por otro caso, em, lo que se refiere a, a ciertos principios que en su momento también se introducen nuevos principios rectores del juicio de amparo. O sea, con la ley anterior, sí, efectivamente había los principios que conocemos, ¿no? De instancia de parte agraviada, el de definitividad, el de la suplencia, el estricto derecho. Pero con la reforma a esto constituyó nuevos principios que pues ahora implica esto mejor en cuanto a la tramitación y sí, sobre todo los dos principios rectores del amparo, que permite que pues se modifican algunos aparecen nuevos, otros se transforman de manera radical y obviamente pues encontramos entre esos principios unos diversidad que no estaban contemplados y que ahora lo podemos hacer valer, o bien los jueces están obligados a acatar o cumplir estos principios que integran al amparo en México, ¿verdad? Pues, por ejemplo, tenemos un ejemplo, vamos a poner el principio de a la protección judicial, el principio de la favorabilidad, el principio de igualdad, el principio de la independencia judicial, el principio de presunción de inocencia, el principio de la prevalecencia de los derechos de los niños, la prevalencia de los tratados internacionales, el del interés general, el de los derechos inalienables, el principio de publicidad. Entonces, nos encontramos una serie de principios, pero voy a destacar entre estos uno que me llama la atención, el principio de mayor beneficio, que no estaba contemplado, ¿sí? Por ejemplo, este principio está relacionado con el 17 constitucional, en que dice que consiste en que el juicio de amparo debe interpretarse y aplicarse la ley del modo que otorgue el mayor beneficio jurídico al quejoso, dice así, y que constituye una manifestación del pro persona, que busca dar a los derechos humanos la mayor tutela y que sea mayor protección. ¿Y esto cómo se lleva en la práctica? ¿Cómo se traduce en la práctica? Bueno, este principio obviamente permite al juez de amparo, llamamos al colegiado, llámese el juez de distrito o incluso la misma Suprema Corte de Justicia, estudiar estos conceptos de violación y debe señalar que el órgano jurisdiccional de amparo debe proceder, dice así, al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su preferencia lógica y privilegiar aquellos que de resultar fundados resulte en el mayor beneficio para el quejoso. Entonces, un principio fundamental y nuevo que se introduce esto que no estaba contemplado antes, ¿no?
y que este principio de mayor beneficio, que se llama el principio de pro persona, hace que precisamente pues, esté acorde a lo que establece nuestra Constitución actual, ¿no? En su artículo primero, ¿no? Que toda autoridad debe de respetar, garantizar, investigar, reparar los derechos humanos. Toda autoridad, todo. O sea, estamos hablando de los tres poderes y los tres niveles de gobierno: el ejecutivo, el legislativo, judicial, como el gobierno federal, estatal y municipal. Cualquier autoridad, ahora estamos en el tema del artículo primero constitucional. Y obviamente, esto, pues, nosotros a formular un amparo, pues tenemos que empezar a ver esto, el estudiar el caso. Y otro que también yo les diría a los presentes, no nada más en amparo, en cualquier proceso o controversia judicial, siempre que formal establecer, elaborar la teoría del caso. ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Cómo lo vas a argumentar? ¿Sí? Y tenemos los tres elementos, ¿no? La parte fáctica, la jurídica y la probatoria. O sea, lo que yo voy a alegar en mi escrito o en la oralidad que en su momento utilizamos en la práctica, formular correctamente nuestra teoría del caso. Y para el amparo no es una excepción, al contrario. Entonces, bien, entonces los errores que cometemos en la práctica, no formulamos de manera correcta la teoría del caso. Y esto se da desde que se empezó en la reforma penal, ¿no? De que debemos establecer correctamente nuestro teoría del caso, cómo lo vamos a plantear, cómo lo vamos a construir, cómo lo vamos a elaborar, cómo lo vamos a plantear, cómo lo voy a argumentar para que me den a mí la razón. Porque yo para eso soy, o sea, si yo soy el abogado defensor, pues estoy en defensa de los intereses de la parte que defiendo. O si estoy como autoridad, pues no sé, a lo mejor alguien de aquí es fiscal, Ministerio Público, pues igual, cómo debe formular su acusación, cómo debe de solicitar las medidas cautelares, cómo interviene pues, en la primera fase. Esto se dio más en la materia penal. Y después de ahí todas las demás materias, con el tema de la oralidad, en la materia laboral, la materia mercantil, civil, familiar, civil, y todas estas cuestiones, y que obviamente el amparo no es la excepción. Entonces, el error que cometemos, no sabemos construir correctamente la teoría del caso. Igual, pues que pues si lo voy a plantear, lo voy a formular, lo voy a elaborar, ¿cómo lo voy a defender? Y más cuando estamos ya en el tema de una violación de derechos humanos. Entonces, ahí también otra de las cuestiones, retos que implica la justicia federal. Otro aspecto importante que también positivo y que ha ayudado mucho es el tema del amparo digital. O sea, ya podemos tramitar juicios amparo por línea, o hacer uso de la justicia digital. O sea, fue el primero, precisamente a raíz de la reforma, a partir del 2013, ya se tiene el acceso a promover de manera electrónica los amparos. Esto también nos fue nuevo, lo que antes no existía con la reforma abrogada anterior, y a partir del 2013 se implementó la justicia digital en línea. Y esto ha ayudado mucho también. O sea, si lo quieres ver desde el punto de vista económico, eh, en cuanto al papel, el expediente ya electrónico, ya no caben los expedientes en los juzgados, ahí en los archivos, las gabelas o gavetas, perdón, de donde se guardan los expedientes o en el archivo. Ya no, compañeros, como dicen por ahí el comercial, nos tuvimos que desempolvar, desempólvate, actualizarnos. Y esto, obviamente, el uso de la tecnología, el uso de los medios electrónicos, hace que la justicia se facilite, sea más acceso y tenga más facilidad en cuestión de tener acceso a la justicia, y también los del otro lado, ¿no? Ya podemos hacer videollamadas, las audiencias de videollamadas, y esto gracias a la reforma que se dio, y que si la crees, lo único bueno que hubo en el COVID fue de que a raíz de eso pues ya todo se puede hacer todos en línea. Así que estamos en línea, por ejemplo. Y que todo esto hizo que se facilitaran las cosas, compañero. Así como estamos ahorita, así llevamos las audiencias, ¿no? Los que están aquí, alguien me podrá decir que no, sí, los presentes, no sé cuántos estamos ahorita,
pero somos bastantes. Yo agradezco su presencia y que me pongan aquí una plática, charla que tenemos ahorita, y lo que poco mucho que yo puedo aportar y lo que he vivido y seguimos viendo porque pues todos los días vamos viendo cosas nuevas, vamos aprendiendo y vamos implementando esto, vamos viendo en práctica, pues nos damos cuenta que pues el uso con ya la tecnología de la inteligencia artificial, pues es algo que ya es algo indispensable y necesario. Cuando yo era pasante, cuando era estudiante de Derecho hace unos cuantos años, no existía lo que hoy veo, ¿no? La cosa del Internet, era la antigüita, todo era a la mano. Ahora ya la tecnología es que se hace más fácil las cosas, compañeros. O sea, yo no imaginaba que como una justicia, llevar un proceso judicial por vía electrónica. Pues no, ni por acá, compañeros, no, ni por acá, nada de eso. Estoy hablando por ahí finales de los 80, principios de los 90, por ejemplo, en mi época, ¿no? Pues me di cuenta ahora pues que pues actualizarnos y con todas estas reformas, cuando se introduce la oralidad, sobre todo en la materia penal, con la introducción del sistema penal, pues hizo que todos aprendiéramos y todos nos actualizáramos y todos fuéramos aprendiendo, ¿no? Y estos todos los retos que también constituyó la reforma al Poder Judicial, esta reforma, muchos llaman la mal llamada reforma, ¿no? Yo creo que sí era necesaria una reforma, pero cada quien tendrá un punto, pero bueno, eh, pues ahí vienen los retos, ¿no? Nuevos jueces, nuevos que implica. Y que eso pues también ha complicado un poco el tema de la impartición de justicia y el tema de la rapidez en cuestiones de ello, ¿no? Yo no, no debemos de generalizar, pero sí ha habido casos que por ahí nos encontramos con la reforma judicial, esto, nos quedamos con ciertos obstáculos en la práctica, algunas cosas se han beneficiado, sí, otras no, y bueno, pues es un reto a seguir, buscar esos cambios, esos paradigmas que será materia de reformas, discusión en los foros de las universidades, en los institutos. Por ahí andaba yo hace unos días en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me decía un investigador, es que tenemos este problema que hay, me decía, cómo implementar mecanismos, políticas, cuestiones, reformas para que la justicia sea más accesible, más cercana, más pronta, en fin. Son muchos temas, compañeros, muchos temas que nos vamos encontrando en la práctica, pues. Entonces, es otro de los puntos que también es importante destacar, ¿sí? El tema de la reforma. También tenemos, no sé si creo que mencioné, el tema de la suplencia de la queja, por ahí también, otra figura importante, como por ahí se tocó em, cuando tiende a aplicarse la suplencia. Y bueno, pues también ha habido casos ahí, em, cómo interpretar por parte de los juzgadores el uso de la suplencia de la queja, ¿no? Cómo interpretarlo y cómo llevarlo a cabo. Bueno, la ley es muy clara, ¿no? Opera para ciertos casos, como dice, para la materia laboral, a favor del trabajador, no, para incapacitados, para personas de menores de edad. O sea, ¿no? Nos da el 79 nos da todas las hipótesis de la suplencia. Pero ahí tenemos por ahí una cuestión es que a su vez es la interpretación, la aplicación de la suplencia, ¿no? Creemos que todo, creemos que todo debe suplirse, ¿no? Entonces, ¿para qué contratar los abogados? Y pues todo lo va a hacer el Tribunal Federal, pues vamos entonces eliminando algunos obstáculos, principios, para que entonces todo sea materia de suplencia, ¿no? Por ahí hay muchos que lo dicen que sí, otros no. Pues obviamente nos vamos a encontrar que este artículo 79 en cuanto a la suplencia de la queja, debe ser un vehículo primordial para asegurar que las personas no requieran representación legal para promover amparo. Por ejemplo, esto hace que existan ciertas reglas engorrosas que asocian al amparo y que hace que obviamente haya un desequilibrio procesal en un momento dado. O sea, ¿a qué me quiero dar a entender esto? Quiero decir que la propuesta que muchos se dicen es eliminar que ciertas personas no se requieren una representación legal. Pensemos, en el caso, un ejemplo. Em, el tema de la desaparición forzada, ¿sí?
Si tú vas a promover, en el caso específico, te exige la ley una representación legal, o sea, el abogado, para efectos para llevar a cabo esta situación. ¿Para qué? Y si no, y si la persona no tiene, bueno, puede solicitar los servicios de la Defensoría Pública, pero en algún momento dado te limita, bueno, ¿por qué voy a buscar la contratación de un abogado que me va a cobrar? Porque tengo que contar con una representación y así en un momento dado, si no, pues no operaría la suplencia, y como lo marca el 79, y entonces por ahí nos vamos encontrando algunas trabas, el tema de la suplencia. Lejos más que nada que sea algo más efectos de suplir deficiencias que en su momento implica, sobre todo en el tema de la argumentación, ¿sí? ¿Cómo va a poder esa suplencia? No te preocupes, si no el tribunal se da cuenta que hay violación de derechos y estás en los supuestos, pues no te preocupes, lo va a suplir y sin problema, ¿no? Incluso por ahí, en algunas fracciones del 79 te dice, sobre todo en materia penal, aún ante la ausencia de concepto de violación o agravios de los recursos, yo puedo o suplir, ¿no? O sea, la ley es clara en algunos aspectos, como en la materia penal, estamos en un caso de ellos, en materia de menores de edad, es otro de los casos, temas de una discapacidad, también estamos por ahí, temas de vulnerabilidad de personas en situación de calle, personas que están en una situación de desventaja social, pues sabemos que ahí también puede darse la suplencia de la queja, ¿no? O sea, el punto es que todos tengamos derecho a acceso a la justicia, pero entre menos requisitos, menos formalidades para poder tener acceso a ella y sobre todo en materia de amparo. Ese es el punto. En una clase hace unos años, a los que están aquí presentes a lo mejor dirán, cuando Mariano Suárez era presidente de la Suprema Corte, en un curso que nos dio, en aquella ocasión recuerdo que nos dijo, nosotros somos el órgano máximo de la autoridad del país. Y dijo así, nosotros como ministros, ¿creen ustedes que nos equivocamos? O no nos podemos equivocar. Cometemos errores, nosotros como a revisar y resolver cuestiones, cometemos errores, entonces dijimos, yo dije, pues sí, son humanos, ¿por qué no? Yo levanté la mano, le dijo, señor ministro, pues sí, yo creo que sí, ustedes también pueden cometer errores y pueden violar derechos humanos. Sí, ¿verdad? Dijo, sí, es cierto. Sí, bueno, sí, que paz descansa. Y si viento que me caiga un rayo ahorita. Ay, no, 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 sí, digo. ¿Ah? Entonces, decía, no, pues sí, pues yo dije, pues también son humanos, pueden equivocarse. Se da aparte esto de la equivocación, ¿no? Pues sí, tiene razón. Entonces, todo es un paradigma que constituye. Esto todavía no era materia de la reforma, ¿eh? O sea, estoy hablando por ahí no me acuerdo el periodo de que fue Mariano Suela, pero todavía no era, no se daba la reforma a la ley de amparo actual. Entonces, todas son cuestiones que recuerdo y que lo comentó, pues nos encontramos en un caso así. Bueno, ¿qué más podemos tener aquí en el caso? Pues tenemos también otro, el interés legítimo, otro tema. Esta, esta figura en cuanto al interés legítimo, pues ha tenido pues sus reformas y también fue materia de la reforma de octubre del año pasado, el tema de la suspensión, en el cual debes de acreditar el interés legítimo. Y esto implicó ponerle un poco de trabas, un poco retraerse el tema de la justicia, porque establecieron ahora algunos requisitos que debes de cumplir ahora para efectos de otorgamiento de la suspensión. Por ahí tenemos una figura muy importante que tenemos que tener presente, el tema de la suspensión, lo que es la figura de el peligro de la demora y la apariencia del buen derecho, ¿no? Entramos ahí que esto del peligro de la demora y la apariencia del buen derecho constituye precisamente evitar que pues todo es aparentemente correcto y está conforme a derecho, y la demora que entre más rápido se tiene que solucionar el problema para evitar mayores perjuicios al quejoso que solicita la suspensión. El problema es que, por ejemplo, cuando estamos tratando de embargos de cuentas bancarias, ahora pues con este tema de la unidad de inteligencia financiera, pues ya dice, pues adelante, si estamos en supuestos, te embargo cuentas bancarias y te inmovilizan tus cuentas y pues obviamente pues ahí te encuentras en un tema muy complicado porque pues si parte de ello es
tu modo de vivir y ya te embargan tus cuentas bancarias, pues no vas a poder disponer. Sí, demuestra la legalidad, la arbitrariedad de la autoridad, pero no te puedo ahorita darte la suspensión. Veré hasta el final a ver qué pasa si realmente demuestras y vemos este tema de esto. Esto es lo que provocó o está provocando, compañeros. Entonces, ¿qué implicó? En el tema del interés legítimo, mayores requisitos. Y bueno, pues encontré una tesis que puedo citar en el cual que habla que el interés legítimo ha impuesto una carga argumentativa excesiva para las personas que promueven demandas de amparo. Esto es lo que estoy diciendo. Pero por ahí encontré una tesis muy interesante que es el rubro 2007-921. Repito, registro digital 2007-921. Esta tesis dice así, que interés legítimo, contenido y alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Interpretación del artículo 107, fracción primera de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicano. Buscaba definir la figura, no obstante, lo que implica esta hora es que subsisten las dificultades para entenderlo y aplicarlo a situaciones jurídicas concretas. ¿Qué quiere decir con esto? Que obviamente para los efectos de la medida cautelar, que es la suspensión, ¿verdad? Esta tesis refiere el legítimo solamente para los casos de amparos sobre el tema de la desaparición forzada. O sea, va a quitar todo tipo de dificultades, requisitos, porque pues obviamente la naturaleza del acto permite que no que no sea así. Entonces, inmediatamente se va a otorgar la suspensión para efectos de inmediatamente cesar cualquier afectación que esté provocando los daños aquejosos. Entonces, esta tesis ayuda, que se puede aplicar, dice así, porque el interés legítimo fue concebido desde un principio ¿para qué? Para aligerar la carga procesal para la persona quejosa de acreditar la afectación a un derecho subjetivo. Vamos a recordar, compañeros, en el caso, ¿quiénes son, en este caso, los titulares de la acción para promover una demanda de amparo? Solamente las personas que puedan acreditar que el acto reclamado afecta a un derecho subjetivo en su perjuicio podrán promoverlo y otorgar la suspensión. Si no, no. Y ese es el punto. Entonces, si no acreditas desde la demanda ser titular de la acción para poner un amparo en el cual debes acreditar que el acto de reclamo te afecta un derecho subjetivo, y desde el momento desde que ingresas la demanda no lo acreditas, entonces no estás acreditando tu interés legítimo. Lo que antes sí se podía, era presunción, una presunción. Ah, pues sí me afecta, mira, pues no me decía pues, con algo que presuma que realmente te está afectando. Por ejemplo, en el caso de un lanzamiento. Nada más acreditabas con un contrato privado de ahí de arrendamiento y con eso era suficiente para actualmente la suspensión. Ahora no. Otro ejemplo. Ahora no. En un momento dado, si tienes ahí un lanzamiento y no acreditas la afectación en estos casos, te va a perjudicar. Sí, maestro Alfredo. Luisa Flores, adelante. Unos 5 minutos más. Ah, ok, sí, gracias. Entonces, compañeros, mucho de qué hablar, no tendríamos fin, yo siempre he dicho. Lo importante es destacar algunos aspectos. Obviamente yo pido una disculpa no poder hablar más, pero ya a lo mejor será materia de otra segunda parte. Podríamos tener otra charla con mucho gusto, porque hay mucho de qué hablar. Siempre he dicho, hablar de amparo para mí es, nunca hay fin. Entonces, como una conclusión a lo que estemos hablando, pues vamos a encontrar que pues hay muchos desafíos y cuestiones que deben enfrentar, que va a ser materia de reformas a futuros sobre todos esos temas que estoy refiriendo. El tema de la suplencia, el tema de la improcedencia, el tema de los requisitos de procedibilidad, el tema de los recursos, ¿sabes? Habla de recursos, habla de incidentes, hablar de este bueno, otro tema muy importante, compañeros, que antes que se me vaya, también el amparo frente perdón, el tema de la Declaración General de la Inconstitucionalidad, una figura también nueva que se introdució a partir de la reforma. Ahora se introduce
cómo se hace la declaratoria de la inconstitucionalidad, sus trámites, requisitos, que esto también ayuda y beneficia. Entonces, créeme que el amparo para mí será siempre el instrumento por excelencia en cuestión de protección de los derechos humanos. Creo que Crescencio Rejón, Manuel Otero, Espinosa de los Monteros, el Miguel Negromante, aquellos legisladores de esa época, sobre todo los yucatecos, de todo hablando de 1841, cuando Mariano, Crescencio Rejón se sube a la tribuna y dijo, yo no estoy loco porque existe, habrá un medio de control de la constitucionalidad y un medio de protección de los derechos fundamentales. No se hablaba de garantías, derechos fundamentales, ¿no? Que se abocaba sobre todo a aspectos de la libertad, ¿no? Y bueno, pues miren, gracias a él y a la fecha, lo que tenemos, ¿no? Esta figura importante que por ahí hay opositores que quieren como que quitarlo, eliminarlo, ¿no? Y quitarlo de ahí, ¿no? Pues ¿cómo? ¿No? Al contrario, si nos quitan ese instrumento para ver el control de la constitucionalidad, pues ¿qué vamos a hacer, ¿no? Recuerden que no es el único medio de control constitucional, de la constitucionalidad, ¿no? Tenemos ahí las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio político, en materia de derecho electoral, cuestiones, e incluso hasta materia de derechos humanos, ¿no? La creación del organismo de la Comisión de Derechos Humanos que le da esas facultades del 102, inciso apartado B de la Constitución, desde 1990, cuando se crea la Comisión de Derechos Humanos, por entonces nuestro gran eh, constitucionalista Jorge Carpizo, que entonces fue el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos, implementó esta parte, ¿no? Entonces, gracias a eso, compañeros, hemos visto cómo va evolucionando. Por ahí un libro interesante de Juntino B. Castro, La evolución del juicio de amparo. Léanlo, compañeros. Un tema muy importante. Cómo se da esa evolución. Y bueno, pues sí, se está dando para obtener los cambios diario y va a ir modificándose, se va actualizándose. Estamos en temas de la actualización. Entonces, pues, espero que les haya gustado esta charla, tocando aspectos importantes del antes y del después. Y bueno, pues es un honor y gracias por escucharme y estamos aquí para servir. Adelante. Muchísimas gracias, maestro. Igual es muy grato escuchar esta parte. Bien, vamos a pasar, como ya lo dijimos, a la sesión de preguntas. En este momento vamos a verlos. Ya tenemos algunas aquí en el chat. Si quieren ponerlas en el chat, está muy bien. O si no, pueden entonces levantar la mano y ya yo les voy dando la palabra para que lo pueda escuchar el maestro. Bien, mientras, aquí en el chat tenemos aquí una intervención de José. Dice, en el caso de la escuela que no emite el certificado y viola un derecho humano de acuerdo, o sea, una institución mínimo debe tener un asesor jurídico. Pero cuando un particular toma un video para ofrecerlo como prueba, yo creo que quien viola los derechos humanos es el juez, si la admite o ando confundido, nos pregunta José. Adelante, maestro. Efectivamente, la prueba en cuestiones de los medios electrónicos, sí son medios probatorios que son admisibles. Los jueces en este caso no podrían negarlo porque solamente es un derecho fundamental, el derecho a la educación. En el caso de la negativa de un trámite o expedición del título, constituye una violación grave a los derechos humanos en tema de la educación. Entonces, obviamente, de ahí incluso hay una suplencia, se da la suplencia, ahí por parte de ello, atribuye usted a la autoridad responsable como autoridad responsable equiparable como una autoridad, como lo marca el quinto de la ley de amparo, lo señala usted como autoridad responsable y efectivamente el juez de distrito no debe porque, qué bueno que tocó ese tema, otro de los principios nuevos, digamos, novedosos del rector del juicio de amparo es precisamente eso. Habla una prueba que habla, déjame ver rápidamente, que es en tanto el de economía procesal, pero habla sobre, hay un el de, el de que la autoridad debe obtener pruebas de forma oficiosa, pruebas que en su momento no fueron ofrecidas por las partes y el juez de distrito estará obligado a buscar obtener pruebas para efectos de
de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ¿no? Entonces, es otro de los principios nuevos del juicio de amparo, ¿sí? En el cual, este, estoy buscando exactamente creo que ya lo encontré, es precisamente el, el principio de oficiosidad de pruebas, ¿sí? Que es una de ellas. Este principio obviamente obliga al Tribunal de Amparo obtener y buscar todo tipo de prueba, indicio en beneficio del quejoso, aun cuando las partes no lo hayan este, ofrecido. Y entonces esto obviamente ayudaría mucho para efecto de la solución de la controversia constitucional. Tendrá mayores pruebas el juez de distrito, mayores elementos para poder juzgar y tener una sentencia más justa. Se llama principio de la oficiosidad de la prueba. Así se llama. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Solamente levantando su manita y ya aquí nosotros le damos la voz, o si no, pueden hacer las preguntas por chat y yo se las voy mostrando a nuestro maestro. Dudas, preguntas, ¿es el momento de hacerlo? No, Todo lo que sea, compañeros, es importante, algo no, que no quedó son claro importantes. o algo, un tema que no toqué y ustedes tengan ahí, lo pueden exponer y aquí lo platicamos. Con gusto está nuestro expositor en toda la disposición. Recuerden que la mayoría estamos aquí. Ok. En la excepción nos dice, bueno, ahí nada más tiene como legal, la excepción a la regla en amparo contra particulares, maestro. Aquí nos pregunta. Excepción a la regla en amparo contra particulares. Bueno, el principio básico es que sea un particular que, acuérdense que el artículo quinto de nuestra ley de amparo refiere que también procede amparo contra particulares, pero eso dice como requisito básico, como estoy buscando el artículo quinto, ¿sí? Precisamente, que realice actos equivalentes como una autoridad y que afecten los derechos humanos establecidos. Em, no hay así como una regla específica, simplemente con que sea, usted va a atribuirle al particular que está realizando actos como lo acabo de decir, de semejanza, como fuera una autoridad. Y entonces encontramos, lo dije, actos contra algunos aspectos ante un notario público, contra una FORE, contra hospitales privados, con escuelas particulares, entre particulares, que hablaba el ejemplo que puse de la violación de las comunicaciones privadas. Hablo también ¿qué más? Por ahí, tenemos, y bueno, obviamente nos vamos a encontrar que, pues, más que nada más es ubicar el acto reclamado, la afectación, y que provenga de un particular, lo establezca como lo dice el artículo quinto, ¿sí? Y obviamente, con eso hará procedente el tema como parte como actos particulares, ¿vale? Muchas gracias, maestro. Guadalupe nos dice que, bueno, anteriormente era Lupita de Tampico, Tamaulipas. Muchas gracias, Valen, Lupita, muchas gracias. Guadalupe Celi nos pregunta, ¿la suspensión provisional en materia agraria en un amparo indirecto siempre tiene que fijar una garantía económica? No, si se trata de dentro de se afecta a derechos sobre en el caso de los ejidatarios y comuneros, que afecte la propiedad, sobre este caso, la ley de amparo también es muy claro, están exentos de las garantías. No está obligado, o más bien no tiene por qué exhibir una garantía para que le surte efecto la suspensión. Así lo establece la ley de amparo, en su aspecto, en su artículo, que me refiere a que ellos están exentos como otros, de exhibir las garantías que establece. Entonces, basta cuando vayamos al tema de la suspensión, en el capítulo de la suspensión, si hay un artículo claramente que así lo dice, que tratándose de ejidatarios comuneros que afecten la posesión, la propiedad de derechos comunales ejidales, ellos están exentos de la garantía. Sí, no recuerdo el fundamento, pero hay un artículo en la misma ley que lo señala. Ahí lo dice la suspensión para materia fiscal, para materia laboral, para materia agraria. La ley de amparo es muy específico
para otorgamiento de suspensión respecto a la materia que estemos hablando. Sale, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Con eso que acaba de decir el maestro, cuando la anterior ley de amparo tenía su propio capítulo del derecho agrario, una cosa Ujú. maravillosa y que de alguna forma lo fueron entonces haciendo menos, pues tampoco, ¿no? Porque no era la idea fundamental, sino acrecentar entonces los derechos de los ejidatarios. Ahora, yo lo que veo sobre todo es en el artículo 2, ¿no? De la ley agraria, que establece que la suplencia Así es. tanto del derecho civil como el derecho mercantil son parte de la situación de los ejidos en base al hecho de que se puedan crear sus propias sociedades. Hay sociedades propiamente agrarias y que pues tiene que ver mucho en esto porque pues ahorita los ejidatarios pues han constituido hoteles, balnearios, y bueno, pues eso ya también es una situación que debe tener ese asesor jurídico importante en ello, y pues me parece importante también mencionarlo, porque en la anterior ley, pues sí había su capítulo especial, ¿no? Del amparo Así es. directo, del amparo agrario, y en este no, y como que nos lo saca de onda muchas veces, ¿no? Los que estamos en este umbral entre lo antiguo y lo ahora actual, como usted decía, maestro, pues es también importante. Creo yo también que los chicos que conozcan, ¿no? Que conozcan, a veces las fuentes históricas las hacemos menos, pero no, es el hecho de nuestra memoria como juristas que debemos de considerarlo. Y bueno, ahorita me trajo muchas cosas, pero va por ahí. Bien, ¿algo más, muchachos? ¿Alguien que guste, chicas, con confianza? Bien, Juan Pablo, de San Luis Potosí, estudiante de Derecho. No es pregunta, es agradecimiento por la cátedra compartida, el maestro Muchas Gustavo. gracias. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿No? Como Con comentaba, confianza. maestro, Pues, pues ya tendremos sí, sí, así la adelante. oportunidad de una segunda sesión, hablar otros aspectos más, porque pues es mucho de hablar de amparo, es un mundo que no tiene fin No, y, y, definitivamente, pues sobre sí, todo, claro. como lo dije al principio, el amparo es técnico, muy complejo, técnico, que no es fácil su manejo y conocerlo. Nosotros que tenemos años de conocerlo, como dicen por ahí, como la esposa y la novia, podemos tener 50 años de casados y sigo sin conocer a la Y esposa, no ¿no? la seguimos conociendo, ¿no? Y lo Y no malo es de pasan, que tiene esos recovecos, una de las cosas que a mí me pareció muy importante, e hizo mención a muchas cosas, maestro, y también le agradecemos de acá del instituto esta parte porque, bueno, sobre todo a su servidor, porque habló de un libro que fue fundamental en la vida también de su servidor, porque al hacer también mi tesis sobre las sentencias de amparo y la Declaración General de Inconstitucionalidad, tocó ese libro, ¿no? Del maestro Juventino B. Castro, así, ¿no? Ministro de la Suprema, hacia el amparo evolucionado. Entonces es una parte muy importante que aprovechen, muchachos, que aproveche el público aquí general, bienvenidos. Esa es la idea del instituto, que abramos estos espacios de discusión porque nos hacen falta, y yo siempre lo he pensado y no me dejará mentir el maestro. Yo creo que tres cosas tiene muy importantes el amparo. La primera, pues, es un producto nacional, hasta de exportación, porque en otros países ya también manejan un amparo. Segundo, el hecho de que tenga esta parte fundamental de los derechos humanos, que tenemos que darle una repasada a todos los derechos humanos por todo lo que decía el maestro ahorita, haciendo esa metáfora de la esposa. Lo vamos conociendo y al rato nos dice, no tengo nada, pero pues en realidad pues tiene todo, ¿no? La esposa, y hay que contentarla, ¿no? Y entonces, pues eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que este último punto que tocó, porque tocó lo que es el amparo adhesivo, que es una parte fundamental, los tipos de amparo, ¿no? Cómo van a estar determinando los mismos en la cuestión de los alimentos, los principios que se tienen que dar. Bien, aquí tenemos a Rafael. ¿Cómo ujú. puedo sustentar un amparo contra una sentencia de un juicio ejecutivo mercantil cuando el juez desecha las pruebas periciales en caligrafía? Efectivamente, eso constituye una violación procesal en el cual usted debe invocarlo en la primera parte, la sentencia, si esa sentencia le
pues sí trascendió en su resultado del fallo, que es lo más probable, porque pues, estamos hablando de, a lo mejor estamos cuestionando la firma de un documento, quiero pensar un pagaré o por ahí en cuanto a la firma, usted tiene que invocar esa violación en la primera instancia, en la apelación, y es donde usted debe de preparar el amparo, porque las violaciones procesales es cuando ya usted va a argumentar todo, qué violaciones procesales se cometieron durante el proceso civil, el procedimiento mercantil, y obviamente tiene que poner su amparo directo. En el amparo directo, ahí va a hacer valer todas las violaciones procesales que se cometieron y que trascendió el resultado del fallo al quejoso que lo dejó en estado de indefensión. Esto está en el artículo, las violaciones procesales en materia civil que están señaladas en el 170. Te digo rápidamente, estas violaciones en el amparo directo están en el 172 de la ley de amparo. Dice que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo se consideran violadas las leyes del procedimiento y que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y usted va a invocar la fracción, este, la 3 que se desecharon las pruebas legalmente ofrecidas o se desahogaron en forma contraria a la ley. Entonces son violaciones a la ley del procedimiento que está en el capítulo en el amparo directo. Entonces tiene que esperar la sentencia del juez y de la confirmación de la sala civil para que usted entonces en el amparo directo haga valer todas las violaciones procesales que se dieron o existieron en el procedimiento mercantil, en el juicio ejecutivo. Y ahí es donde se harán las reparaciones, bueno, será un amparo para efectos de reponer el procedimiento y obviamente queda sin efecto la sentencia si se tendrá que reponer y tomar en cuenta la prueba que fue deshecha de manera ilegal. Ok. Muchas gracias, maestro. Sí, es importante que como estudiantes, esos del artículo 170 al 173 no se les pasen porque es la misma procedencia del amparo directo como Directo. tal, como ya lo dijo el maestro. Bien, y una última pregunta. Susana nos pregunta, en un amparo indirecto por violación al derecho de petición, se ha diferido la audiencia constitucional 6 veces, cuando de los informes justificados se acredita el acto reclamado. ¿Procedería recurso de queja? Queja contra... Es que hay que ver caso particular, o sea, cuáles Sí, han sido las claro, razones por las cuales ha sido motivo de diferimiento de la de audiencia. diferimiento de la audiencia. Eso está mal, Este, está raro esa. Sí, o sea, ahora sí como que dice, porque sí, sí se puede diferir, la ley es indefinido, se difiere, se difiere, se difiere, se difiere. A lo mejor por ahí no se ha notificado una autoridad, una vez a lo mejor cuando rindió el informe pues, estaba fuera de los plazos para que quejoso se diera cuenta de ello, por ahí faltó otro informe, no sé si estamos hablando de una o varias autoridades responsables. Recuerde que el hecho de petición es muy delicado, ¿no? Aquí tomemos un poquito de al respecto. El artículo octavo dice, bueno, la autoridad tiene que dar respuesta en breve término, también por escrito. Pero ya hay jurisprudencia que dice que el breve término se refiere a tantos días naturales para efecto de dar respuesta. Recuerda ahí lo que se llama, recordará en sus clases de derecho, la afirmativa y la negativa ficta. Porque ahí hablamos de lo que se llama la doctrina, le llama el silencio administrativo. Hay un silencio administrativo porque no hay respuesta. Entonces, para ese silencio para unos genera consecuencias. Por ejemplo, la afirmativa ficta, cuando yo quiero registrar un sindicato y la autoridad no me da respuesta, pues se da por automático el registro del sindicato, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, estamos hablando de una petición donde el cual la autoridad debe dar respuesta en tiempo y forma de manera igual, por escrita, respetuosa, como marca el artículo octavo. Entonces, habría que ver caso particular por qué razón se está difiriendo. Sí, Si claro. no hay un diferimiento justificable, que la verdad lo dudo por ahí, sí estamos hablando de una queja. Tanto una queja, digamos, administrativa contra el juez, en el cual, pues ahí pone ver ante el tribunal disciplinario una queja, ahora el famoso tribunal disciplinario, por la cuestión de ese motivo por el cual esté difiriendo. Habrá que ver si el diferimiento está justificado o no está justificado para efectos de
la procedencia de la queja. Entonces ahí sería un poquito, ahora sí, cada caso en lo particular tiene sus casos, peculiaridades que permite saber el motivo del cual, del caso de usted, por qué razón se está difiriendo. La ley, pues, dice que se puede diferir y se puede diferir como tanto la audiencia constitucional como la audiencia incidental, ¿no? En el tema del amparo. Sí, incluso ahí tendría que ser el recurso concreto e incluso pedir de alguna forma que la misma autoridad, si no está haciendo caso omiso o es la autoridad responsable la que está dejando todo hacia atrás, hasta ponerle una multa, ¿no? Y hasta ser Claro, entonces responsable de otra situación. O sea, así ahí es. sí se tendría que checar muy bien, conforme lo que acaba de exponer el maestro, esa parte. Entonces, igual hay que revisarlo. Y bueno, pues una última en ese sentido. Berenice nos dice, ¿por qué se rechaza un amparo por permiso de salud dentro de un centro de reinserción social? Pues yo creo que también por lo mismo, no es un caso particular. Habría que ver, bueno, es que exactamente, ¿no? Eh, otra vez la pregunta, ¿por qué? A ver, ¿Por qué se no te rechaza un reclamaron lo siguiente. amparo? Ajá. ¿Sí? ¿Por qué se rechaza un amparo por permiso de salud dentro de un centro de reinserción social? Mm, Permiso de salud. Muy interesante el planteamiento. Interesante sí, el Ajá. planteamiento, sí, sí, Eh, sí, claro. habría que ver, de entrada, hay que ver ese amparo, dos cosas. Si la desechó desde que ingresó la demanda, entonces el juez de distrito consideró que era la improcedencia notoria y manifiesta que hizo que la desechara. Al momento que hizo lectura el estudio del amparo, se percató de una improcedencia. Habría que invocar cuál fue el motivo de la causa de improcedencia que invocó el juez de distrito, ¿sí? Ajá. Para cual haya dado motivos. Eso fue. Ahora, el amparo se sobreseyó antes de la audiencia de juicio, al momento que rindió informe la autoridad, y ahí es cuando determinó sobreseer el amparo fuera de audiencia, pero no creo porque su pregunta dice que lo desechó, entonces quiere decir que desde que ingresó la demanda fue un amparo de improcedencia notoria y manifiesta e indudable que hizo que el juez desechara la demanda. Sí, tal vez. Sí, Habría así que es. ver Exacto. el motivo de la causal, porque si no es materia de queja por haber desechado la demanda. Exacto. Exactamente. Sí. Entonces, incluso aquí tendremos que ser específicos. Digo, ya no nos Sí. alcanzó el tiempo, pero yo creo que la parte de los recursos, incluso hay por ahí un libro, no estamos haciendo promoción, pero habla precisamente de los recursos de amparo en la nueva ley de amparo y donde Ujú. vienen especificados bien claro los recursos, cómo tienen que ser. No, hombre, es una cosa Hablar maravillosa de porque viene un recursos montón. también tiene un No, no, tema. no, no, Podemos hablar, es es todo lo un que decía, tema. algo específico de recursos, de incidentes, de suspensión, de ejecución, de improcedencia, sobrecimiento. Uf, 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 mucho de qué hablar. Sí, claro. Sí, no nos alcanza el tiempo. No, Pues no, no, entonces, pues mire, pues muy bien, ¿no? Pues les agradecemos mucho a todos en ese sentido. Primero, antes que otra cosa, agradecerle al maestro, muchas gracias, maestro, su tiempo, su espacio que nos ha otorgado precisamente para desarrollar este tema que pues está en boca de todos y lo más importante que debemos entonces de recordar es de que también algo que tocó precisamente en este punto de la reforma judicial es de que pues no, ustedes como estudiantes, como de donde nos vean, es la invitación de estar aquí en ILB también, que aquí como un centro de estudios del derecho, exclusivamente del derecho hasta ahorita, pues entonces tengamos estos momentos también importantes. Y gracias al maestro Gustavo Mancilla por esta participación que nos dio una cátedra muy enriquecedora y hay mensajes de agradecimiento, maestro, y que se los pasamos en muchas costo gracias. y pues Gracias. muchísimas gracias, les agradecemos la Otro país nada asistencia, el más, interés otro y libro claro, recomendable para los alumnos, estudiantes o no, es leer la primera sentencia de amparo, que es dictada por la Suprema Corte de Justicia. Ahí se van a dar cuenta cómo se dio la primera sentencia, sobre qué actos se derivaba, quién fue el juez de distrito en ese entonces, cómo cómo consiguió el amparo. Entonces, es un libro también básico que es la primera sentencia de amparo. O sea, se llama, es un folletito que se lo leen en un ratito y es de la Suprema Corte de Justicia y les va a ayudar mucho también en esto de a quienes somos apasionados
en el juicio de amparo. Apasionados del juicio de amparo, sí, Así es. exactamente, así es. Muchísimas gracias, maestro, y Nada, gracias a todos ustedes por la invitación. Qué bueno que están aquí con nosotros. Ha sido un grato placer. Recordar que ILB, esa es la idea, que no solamente se queda con la licenciatura, con la maestría, con los doctorados que aquí ofrecemos, sino que ustedes también formen parte de esta comunidad con estas magistrales cátedras de nuestros profesores y de los invitados que nosotros tenemos. Muchísimas gracias a todos, maestro. Reiteramos en el nombre de ILB el agradecimiento, un fuerte abrazo también digital. Y a ustedes, a todos ustedes por haber entonces participado. Muchísimas gracias. Acuérdense que son eventos gratuitos, pero que sobre todo, así como lo que se pretende, es tener entonces espacios donde desarrollemos algo que ha dicho el maestro, el apasionamiento, en este caso del amparo, pero también de todo lo que es el derecho. es Muchísimas correcto. gracias, que tengan todos una excelente noche, Muy buenas un noches. gusto, un placer y un saludo para todos. Muchísimas gracias, que estén muy bien todos. Hasta luego.